A ver, ¿cómo es posible que un cambio diminuto, una decisión que parece de puro sentido común, acabe costando casi 2,5 millones de euros a una farmacéutica? Pues eso es justo lo que vamos a desgranar. Nos vamos a meter de lleno en la química que hay detrás de una catástrofe industrial y sobre todo en las lecciones que nos deja. Todo arranca aquí, con esta frase. Son las 2 de la madrugada en una planta farmacéutica en Suiza. Una orden que en ese momento seguro que parecía lógica, pero claro, ignoraba por completo la ciencia que había detrás del proceso y estaba a punto de desencadenar un desastre operativo de primer orden. Y aquí tenemos la consecuencia directa, en euros, casi 2,5 millones. Es una cifra que impacta, ¿verdad? Vamos a ver exactamente cómo un simple cambio de concentración pudo escalar hasta provocar un agujero financiero tan asombroso. Bien, empecemos por el principio, por el error en sí. El activo que se destruyó es una resina de cromatografía. Para que nos hagamos una idea, es un componente carísimo, pero absolutamente vital para purificar fármacos. Y el fallo, como decíamos, fue algo tan simple como duplicar la concentración de un producto de limpieza. Para que veamos la magnitud del desastre, esta comparativa es brutal. El fabricante garantizaba una vida útil de 300 ciclos. Esto, en la práctica, son unos 3 años de funcionamiento. La realidad, la resina colapsó después de solo 80 ciclos. Ni 4 meses duró. Fue una destrucción prematura. Y, bueno, total. Pero la pregunta clave es, ¿cómo es posible? ¿Cómo un cambio tan pequeño puede causar un daño tan grande? Bueno, para entenderlo, no queda otra que sumergirnos en la ciencia. Vamos a analizar la química del proceso de limpieza, que técnicamente se conoce como CIP o Cleaning in Place. Un ciclo completo de cromatografía a gran escala, la que se usa para purificar fármacos, tiene estas 5 fases. Cada una es importante, claro, pero es la última, la de regeneración o CIP, la que es absolutamente crítica para que el sistema dure. Y es justo el centro de nuestra historia. El CIP, o limpieza in situ, es básicamente un protocolo para limpiar todo el equipo por dentro, sin tener que desmontar nada. Su objetivo es muy claro: eliminar cualquier contaminante que haya quedado en la resina para que esté lista para el siguiente ciclo. La eficacia de este paso literalmente determina cuánto va a durar el equipo. Y aquí está, este es el núcleo químico del problema. La resina está hecha de sílice, que tiene una estructura unida por unos enlaces muy fuertes, los enlaces de siloxano, que se escriben SOS. El hidróxido de sodio, el limpiador, lo que hace es introducir iones hidroxilo. Si la concentración es la correcta, todo va bien. Pero si es demasiado alta, esos iones atacan y rompen esos enlaces. Y ojo, lo hacen de forma irreversible. La reacción es la que vemos. SOS más OH menos produce SOH más SiO menos. Es en esencia la fórmula molecular de la destrucción. Y claro, esta reacción a nivel molecular tiene unas consecuencias físicas que son devastadoras. La estructura porosa de la resina, que es lo que le permite purificar, se desmorona, literalmente. Esto provoca una pérdida masiva de superficie y por tanto su capacidad para purificar el fármaco cae en picado. Además, los trocitos que se desprenden acaban bloqueando el sistema y la presión se dispara. El daño es total, irreversible. El problema es que la velocidad a la que ocurre esta destrucción no es lineal. Aquí es donde falla la intuición. No es el doble de concentración, el doble de daño, ni mucho menos. Se rige por la ecuación de Arrhenius, que nos dice que la velocidad de una reacción química crece de forma exponencial con la concentración y con la temperatura. Si leemos la fórmula, tenemos que K es igual a por E elevado a menos EA sobre RT. En resumen, y para que nos entendamos, un pequeño empujón puede provocar una auténtica avalancha. Esta tabla es increíblemente clara. Fijaos, a la concentración correcta, 0,5 molar, la vida media de la resina es de casi un mes, 693 horas. Pero si la duplicamos a 1 molar, la constante de velocidad se dispara 15 veces. La vida media se desploma a 46 horas, menos de 2 días. No es el doble de rápido, es 15 veces más rápido, exponencial. Este es el procedimiento que se debería haber seguido. El protocolo correcto, el validado. Son 6 pasos, todo está cuidadosamente diseñado. Y fijaos en el paso 2. Se especifica de forma clarísima la concentración máxima de hidróxido de sodio, 0,5 molar. Este era el estándar, la norma que se ignoró por completo. Bueno, ahora que entendemos la ciencia que hay detrás, volvamos a la historia. Vamos a aplicar estos principios para analizar paso por paso cómo la teoría se convirtió en un desastre muy real en aquella planta de Suiza. Aquí lo tenemos, el razonamiento del supervisor. Una intuición que, a ver, en la vida cotidiana puede tener sentido, pero que en un proceso químico complejo es fatal. Asumió una relación lineal, el doble de concentración,
El doble de efecto. Pura matemática simple, como él dijo. Pero ignoró por completo la química exponencial que acabamos de ver. Y esta es la cronología de las consecuencias. El cambio se hace en marzo. Un mes después, en abril, el rendimiento ya está bajando. En mayo, el desplome es más que evidente, y la presión del sistema empieza a subir, que es la señal de que la resina se está desintegrando. Y en junio, saltan las alarmas. Poco después, en el ciclo 80, el sistema falla por completo. Este gráfico visualiza el impacto de una forma muy directa. La capacidad de purificación de la resina, que se mide en miligramos por mililitro, se desplomó desde un valor inicial de 120 a apenas 31. Dicho de otro modo, la resina ya no podía hacer su trabajo. Y el número final es este: una pérdida del 74% de la capacidad dinámica. Esta es la medida clave del rendimiento real de la resina en condiciones de trabajo. A efectos prácticos, el activo de 150.000 euros era chatarra. Pero aquí hay un detalle que es fascinante. El modelo científico, la ecuación de Arrhenius, predecía una degradación del 59%. La realidad fue todavía peor, un 74%. ¿Por qué? Pues porque había otro factor que no se estaba controlando, la temperatura, que a menudo subía a 30 o 35 grados, y eso aceleraba aún más la destrucción. Esto demuestra la increíble precisión de la ciencia, no solo para explicar, sino para predecir estos fallos. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? En esta última parte vamos a destilar toda esta historia en 3 lecciones clave. Y son aplicables no solo en la industria farmacéutica, sino en cualquier campo técnico donde la precisión sea crítica. Aquí están las 3 conclusiones principales. La primera: las especificaciones del fabricante son límites científicos, no son recomendaciones que uno pueda interpretar. La segunda: los procesos industriales complejos se basan en la química, no en la intuición ni en la lógica simple. Y la tercera, que es quizá la más importante: en sistemas complejos, un cambio que parece minúsculo puede tener consecuencias exponenciales, gigantescas. Este gráfico es muy revelador porque desglosa el coste total de casi 2,5 millones. Y fijaos en el detalle. El coste de reemplazar la pieza, que se rompió, la resina, fue la parte más pequeña del pastel. La inmensa mayoría del dinero se perdió por la producción parada y por los lotes de validación que tuvieron que tirar. El impacto secundario fue infinitamente mayor que el coste directo. Para quienes quieran profundizar en la ciencia que hay detrás de todo este análisis, estas son las referencias bibliográficas clave. Primero, HPLC Columns de 9, especialmente el capítulo 7 sobre la estabilidad. Segundo, Protein Chromatography de Carta y Junbauer con su capítulo 6 sobre procedimientos operativos. Y tercero, Preparative Chromatography de Smet-Trop y su equipo y su capítulo 5 sobre rendimiento y vida útil. Son sin duda textos fundamentales en este campo. Y para terminar, una pregunta que nos deja pensando. En cualquier entorno técnico, ¿cuántos fallos de equipos que consideramos críticos se atribuyen al desgaste normal, cuando la causa real podría ser una desviación sutil, casi invisible, de un protocolo? Este caso nos recuerda que en sistemas complejos, ignorar los principios básicos de la ciencia nunca es una opción. Gracias por habernos acompañado.